Regresamos a Zona Certificada, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, Mario, Memo, el día de hoy tenemos un invitado especial, como todos los meses queremos conocer los indicadores del IMEF con respecto a la industria manufacturera ahora del primer tetramestre de este 2025. En las últimas semanas, ¿verdad, Mario? Hemos platicado pues de fluctuaciones importantes en la economía y pues hoy queremos platicarlo un poquito más. Sí, hay mucho movimiento en las últimas semanas, sobre todo por todos los temas que hemos abordado últimamente, pero bueno, aquí nos acompaña justamente Sandoval Murillo Alejandro, nuestro invitado como cada mes, Memo, para hablarnos de los indicadores económicos. Claro que sí, hasta una presentación de James Bond te tocó el día de hoy, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, el mes pasado fue muy interesante, como ya adelantaron mis compañeros, unos desarrollos que no veíamos venir e incluso comentarios sobre una recesión técnica, pero bueno, platícanos, ¿qué dicen los indicadores? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme y en concreto ambos indicadores continúan por debajo de umbral. Se profundiza la contracción, ese es el título que le pone IMEF al indicador. En su caso, el manufacturero cae 1.4 unidades a 45.5, sigue profundizándose la problemática del sector manufacturero en todo el país. Los tres subindicadores que deriva este mismo pues están abajo de umbral. El no manufacturero sube marginalmente 0.5 unidades, pero llega a 49, entonces sigue abajo de umbral, y los otros dos también. Entonces, en ese sentido, los tres también hablan de un escenario de contracción para servicios y comercio. Gráficamente podemos ver cómo ambos están ya por debajo de umbral, están cayendo continuamente, pronostican que continuará la caída en el sentido de la tendencia, pero además se concatena. El miércoles pasado nos publicaba INEGI Producto Interno Bruto primer trimestre. Datos adelantados, se crece 0.2%, prácticamente estancada la economía, y en su caso pues hay un escenario de mucha debilidad económica en los múltiples sectores económicos. Esto de recesión técnica es un tema más mediático en principio y sesgado hacia la grilla. No lo usamos ese concepto. Claro. Nosotros técnicamente no existe, en teoría de economía no existe la recesión técnica, y será hasta que el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía que tenemos en IMEF cite que hay o no una recesión cuando podamos hablar de ese tema propiamente. En todo caso, el indicador IMEF, si sigue profundizándose la caída, podríamos plantear un escenario de posible recesión sin que lo confirmemos hasta que el comité lo haga, ¿no? Ok, ahora que vemos también mucha pérdida de empleo, ¿eso también da un indicador a la baja respecto a la economía? En razón del PIB va acompañado de eso. Ahora, la pérdida del empleo a nivel nacional no es tan grande. Pega más en Juárez por nuestra liga hacia la maquiladora, que está ligada a la manufactura americana. En particular el ISM manufacturero, el análogo del indicador IMEF pero en Estados Unidos, también continúa cayendo y continúa débil desde 2023. Entonces realmente no estamos hablando que ahora pasó con este contexto de relaciones con Estados Unidos. Este problema lo traemos arrastrando desde finales de 2023 hasta la fecha en debilitamiento económico general, particularmente manufacturero, y se profundiza con estos problemas que hoy en día enfrentamos. Entonces, es una confluencia de múltiples efectos, ¿no? Okay. Sí, efectivamente, ahorita tocabas el tema del empleo, Noemí. Se perdieron 47,442 empleos tan solo en el mes de abril, según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que eso, pues, digamos, agrava la situación. Por supuesto, y por otro lado, de repente ves subsectores de maquila que contratan. Y de repente ves subsectores, por ejemplo, cuando ves el dato completo de IMSS frente a la pérdida de empleo maquila, es mucho menor el de IMSS general, porque hay parte absorbida por comercio y servicios. Y bueno, también tenemos, acordémonos de nuestros comentarios en 2022 y 2023, donde había una oferta de 50,000 puestos laborales en la maquila y no se llenaba, porque también tienes el sector informal que absorbe una parte importante. Entonces realmente un detrimento económico generalizado no lo hay, pero sí hay una debilidad económica notoria, sobre todo en el sector formal, y hoy acentuada en la parte manufacturera de exportación por la incertidumbre del contexto. Ahora bien, esa incertidumbre cambia a diario. Un día te ponen aranceles, pasan unos días y de repente te los quitan o de repente te los median. En ese sentido, pues obviamente lo mejor que puede pasar es que se inicien formalmente o públicamente las renegociaciones del tratado y lleguemos ya a un buen puerto con ese tema, ¿no? Claro que sí, porque de hecho hay muchas afectaciones que no vemos, muchas empresas están asumiendo de hecho estos costos añadidos por aranceles, ¿no? Y no es un modelo sostenible, pero recuerdo, Alejandro, que la última vez que nos acompañaste comentamos acerca de un aumento en órdenes de compra, que veíamos quizá un resquicio de esperanza, ¿no se vio reflejado en el índice manufacturero? No necesariamente, lo que sí se nota es, bueno, no todos los subindicadores
muestran en la parte no manufacturera un sentido negativo, o sea, algunos muestran positivo. En la parte manufacturera sí, para México. Para Estados Unidos sí hay algunos que suben y otros que bajan. Entonces, el escenario sigue siendo de vaivén. Ahora, Fluctuante. en Estados Unidos la encuesta incluye una parte de preguntas y respuestas abiertas. Todos hablan de aranceles, todos hablan de temores económicos, pero además hay una peculiaridad impresionante. En la parte de autotransporte o de autopartes, que tenemos mucho que ver en Ciudad Juárez con este tipo de maquiladoras, plantean, incluso hay un problema para calcularlos. No hay claridad de la mecánica de cálculo, o sea, no es 25% sobre el producto. Hay una serie de reglas que el mismo gobierno de Estados Unidos planteó que no se han desarrollado sus fórmulas y que a la hora de llegar al puente te dicen, pues es que no sé ni cómo calcularlo. Sí, de y que entonces se eso desarrolla atrasa la exportación mexicana a Estados Unidos o la importación y entonces ya le añades además tiempo al proceso. Es todo un conflicto lo que está ocurriendo y tiene que ceder en un mundo Sí, porque dado, está ¿no? ese porcentaje, qué tanto parte es viable para liberar aranceles, qué tanto no, y cuánto le corresponde, no, un lío. Sí, es complejo lo que estamos viviendo. En el sentido estricto, vamos a hablar del contexto económico de México este 20 de mayo. Nos va a acompañar Jonathan Heath, que es subgobernador del Banco de México. Viene a Ciudad Juárez a darnos una plática sobre inflación y política monetaria y el contexto de la economía. Y viene acompañado de Julio Santaella, que actualmente es el presidente del comité del indicador IMEF. O sea, esto que venimos a platicar cada mes, él es el principal. Y Gaby Gutiérrez Mora, que es la presidenta nacional. Este próximo 20 de mayo por la mañana en el Tech Hub vamos a estar platicando con esos dos paneles, inflación y política monetaria con Jonathan Heath y indicadores con Gaby, Julio, y también nos va a acompañar Erika Don Juan de Tech Milenio, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues Bueno, Ojalá que nos también. acompañen. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Alejandro. Ya nada más a manera de conclusión, esta parte, entonces el primer tetramestre va de bajada y ¿crees que así continúe? En principio, ahora, el pasado martes estuvimos con Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, y con Héctor Gutiérrez de Southwest Export Manufacturing, y ambos coinciden. Tenemos que ver cómo en la inmediatez resolvemos esta incertidumbre y dos, empezar a discutir temas de desarrollo. Claro. O sea, no todo está perdido, no es un llamado a la desesperación o a una situación similar. Por eso ni siquiera podemos hablar de que hay una recesión. Tenemos que tener conciencia de que hay muy buenas oportunidades en varios puntos e incluso esta misma guerra comercial, si las cosas se saben alinear por parte de los gobiernos, podríamos adoptar muchos mejores escenarios de oportunidad. Eso sí, las empresas tienen que ponerse muchísimo más complejas en su proceso interno administrativo para cumplir fiscalmente, para cumplir laboralmente, para cumplir en seguridad social, para cumplir con tratados a la hora de acceder a los beneficios de tratados. Y entonces tienes que hacer un trabajo de compliance mucho más complejo y quizá costoso. Es una cosa que tenemos que absorber para poder afrontar estas oportunidades que potencialmente vienen, Y ¿no? aprender cómo se hace para empezar, por lo que estabas comentando acerca de los lineamientos, por ejemplo, de autopartes, ¿no? Si se requiere la ayuda de un experto, ¿no? En esos casos. Por supuesto. El acceder a los beneficios de tratado nada más, ¿no? La mitad de los exportadores antes de 2024 no accedían a beneficios de tratado porque había un eslabón sencillo que se llama nación más favorecida. Ya no existe ese concepto. Entonces ahora es tratado. Sí, sí. Afortunadamente, bueno, por lo que surgió el viernes, parece ser que no se exime de impuestos o de aranceles a todas las partes. Autopartes. Desde luego que la zona Ciudad Juárez o bien Chihuahua es autopartero, esencialmente. Así es que, pues es por lo pronto un alivio y parece que va en esa tendencia. Ojalá que podamos continuar así. Por lo pronto, pues apreciamos que hayas estado aquí con nosotros, Alejandro, y que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. Por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, a continuación vamos a una pausa. Quédese con nosotros, aún tenemos mucho más información para usted. En unos instantes, Canacintra Chihuahua lleva a cabo el panel Prevención de lavado de dinero en México, impacto de la reforma. Mi Select